Vale, perfecto. Bueno, como les decía, eh, no estoy seguro si ya nos encaminamos un poquito con esto en la clase anterior o si el tema lo vamos a comenzar desde aquí, pero en cualquiera de los casos vamos a ir desde el principio. Bien, como les decía, la lengua náhuatl, todas las lenguas náhuatl en realidad, es un rasgo mesoamericano en general, van a diferenciar a la hora de conjugar dos formas de verbos. Estas dos formas de verbos no van a ser distinguidas por morfología, como por ejemplo en castellano, en el cual pues solamente vemos un verbo y por su morfología sabemos cómo lo vamos a conjugar porque terminan en ar, er o ir. En este caso, lo que nos va a dar, lo que nos va a dar a qué categoría va a pertenecer un verbo va a ser su valencia. La valencia es cuánta gente está involucrada en este verbo. Por ejemplo, si tengo el verbo nadar, yo puedo nadar solo y no estoy nadando algo ni nadando a alguien, ¿no? Entonces, por esto este tipo de verbos se van a llamar intransitivos, aquellos que tienen un único participante, que pueden hacerse solitos, como por ejemplo soñar, dormir, llorar, cantar, etcétera, ¿no? Todos estos los puedo hacer yo solito sin que yo esté llorando a alguien ni llorando algo. A ver, a nivel poético, sí podemos decir en castellano, lloró lágrimas amargas, ¿no? Y que le estamos poniendo un complemento a un verbo que es intransitivo. Sin embargo, esto es porque las lenguas indoeuropeas, entre ellas evidentemente el castellano, no hacen una diferencia tan clara entre los verbos transitivos y los intransitivos. Son lenguas muy laxas que incluso pueden cambiarlo de categoría jugando con esto porque no hay realmente una repercusión gramatical que nos impida esto. Las lenguas nahuas no van a permitir esto bajo ninguna circunstancia. O sea, ya vimos algo acerca de qué es la fonotáctica, que son las reglas que todos los hablantes tenemos dentro de nuestra cabeza, pues también así funciona la gramática, ¿no? O sea, todos los hablantes tenemos dentro de nuestra cabeza todo este conjunto de reglas y sabemos utilizarla, a pesar de que no sepamos ponerle nombre a estos fenómenos, sabemos usarlo perfectamente bien, ¿no? O sea, es como andar en bicicleta sin saber cuál es el nombre de cada una de las piezas, simplemente sabemos hacerlo y sabemos cómo utilizarlo y para qué se usa, ¿no? Eso mismo nos va a pasar acá. Entonces, las lenguas nahuas van a hacer la diferencia en cuanto a la valencia de los verbos, categorizándolos así en dos grupos mayoritarios. Hay excepciones y hay cosillas que se salen por ahí, como por ejemplo los verbos bitransitivos, que los vamos a ver en su momento, o los verbos semitransitivos, que también los vamos a ver en su momento, pero no se preocupen porque se pueden contar con los dedos de la mano, así que simplemente en un su momento vamos a hacer una pequeña lista. Ahorita, lo interesante es saber diferenciarlos. Entonces, el ejemplo que doy casi siempre es si tenemos un verbo como por ejemplo el verbo deseo o el verbo querer, ¿sí? Si yo me paro enfrente de una persona y le digo yo quiero, estoy utilizando solamente un participante, la persona que quiere, ¿sí? Y esta persona me va a decir, ¿querer qué? O sea, para que tenga sentido, la otra persona me dice, tu frase está incompleta, no puede haber un solo participante en un verbo transitivo. Un verbo transitivo me tiene que decir qué es eso que se quiere, ¿sí? Entonces yo le digo, pues yo quiero un pastel, o yo te quiero. Entonces ya tengo otro participante, el que quiere, y la cosa o persona que se quiere. Esto es la valencia a nivel 2. Esos son los transitivos. Ahora bien, lo que vamos a hacer nosotros como estudiantes de lengua náhuatl es aprender a usarlos diferenciándolos solamente al oírlos. Lo vamos a diferenciar porque en el significado viene la transitividad. Entonces vamos a saber, por ejemplo, que si alguien me dice el verbo maca, que es dar, yo no puedo solamente decir yo doy. O sea, yo doy qué, ¿sí? O sea, yo doy pena, yo doy dulces. Estoy dando algo, necesita este verbo dos cosas por lo menos para poder funcionar. Eso es la transitividad, eso es un verbo transitivo. Entonces, ahorita vamos a comenzar primero viendo cómo vamos a conjugar un verbo intransitivo, o sea, aquellos que tienen un único participante. Y de las personas que nos encontramos aquí hoy, no sé si me podrían dar
un ejemplo cada uno de un verbo intransitivo. Lo vamos a poner acá y lo vamos a ir conjugando. ¿Sí? ¿Me podrían ayudar con eso? Sí, yo creo que empezar, intransitivo. Vale, empezar intransitivo. Muy bien. Esto también se puede usar de otra forma como verbo modal y eso lo vamos a ver más adelantito. Es pegua, como intransitivo. Para darles un pequeño adelantito de cómo vamos a hacer una de los pequeños, uno de los pequeños señalamientos es que cuando tengamos un verbo transitivo lo vamos a poner con un guioncito acá. Ya luego veremos por qué. Si nuestro verbo no lleva el guioncito, entonces vamos a dar por sentado que es intransitivo, ¿sí? Ahora bien, ¿algún otro verbo intransitivo? Podría ser Napaloa. Yo abrazo. Eh, sí, pero sí, para que tenga sentido tiene que haber alguien. Ajá, tiene que haber alguien abrazado. Entonces ese lo vamos a meter en la otra categoría, en la de los transitivos. Así que ahorita vamos a explicar la primera formulita, la de los intransitivos. ¿Alguien tiene algún otro? Llorar. Llorar, muy bien. El verbo choca. Vale. Si quieren, comenzamos con estos dos. Los vamos a dejar aquí arribita por el momento y vamos a comenzar con... Lo primero que les decía es que vamos a tener una lista de personas. Tienen cierta pequeña variabilidad, como por ejemplo que a veces pierden la TL final, pero que nada de esto nos asuste, ¿no? Tenemos una primera singular, una segunda singular y una tercera singular. Bien, para primera persona vamos a tener... Ups, perdón. Para primera persona vamos a tener Nehuatl, ¿sí? Para segunda, Tehuatl. Y para tercera, Viahuatl. Bien. Yo creo que de una vamos a ir poniendo ya las otras de primera plural, segunda plural y tercera plural. Bien, estas van a ser Tehuantin, Nanmehuantin y Viahuantin. Esto simplemente es este simplemente es como, vale, esta es una lengua que va a poder hacer lo mismo que el castellano, como en su conjugación va a venir la mayoría de la información, bueno, en realidad toda la información que tenemos que saber, el ponerle un pronombre va a ser únicamente una cuestión opcional para recalcar el énfasis, como por ejemplo cuando digo, eh, te di la comida, es diferente a decir yo te di la comida, estoy haciendo un énfasis en quién fue. Estos los vamos a utilizar de esa misma manera, solamente tenemos que ponerlos cuando sea necesario el énfasis, porque como vamos a ver ahorita, la gran mayoría de la información va a ir en la propia conjugación, así que esto lo va a hacer no irrelevante, pero sí prescindible. Bien, entonces vamos a comenzar ahorita con esto, que va a ser la tabla número 1. La tabla número 1 va a ser la siguiente. Voy a pasar borrando estos y voy a dejar únicamente nuestra conjugación. En el caso, este va a ser ni. En el caso de tehuatl, va a ser ti. En el caso de yehuatl, va a ser el morfema cero, que era lo que les decía la última vez, que el hecho de que no haya nada nos está diciendo que es una tercera persona singular en presente, porque tenía un profesor que lo expresaba de la siguiente manera diciendo, es para gente inteligente. O sea, solamente hay aquí un morfema que solamente la gente inteligente ve y que los tontos no, y significa tercera persona. Así que haciendo un ejercicio parecido al rey va desnudo, todos vamos a consensuar
que aquí hay algo, y es un morfema que nos está dando la información de tercera persona. Bien. En el caso de nosotros, va a ser I más una H final, que luego vamos a ver cómo funciona. En el caso de vosotros, ustedes, nan, seguido también de una H final, y en el caso de Yehuantin, únicamente va a ser una H final. Bien. Si se dan cuenta, esta H final nos enseña de pluralidad acá. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a usar una formulita súper sencilla para nuestra conjugación. Esta formulita va a ser la siguiente. Vamos a tener nuestra raíz verbal, en este caso vamos a utilizar choca, y vamos a poner en esta parte de acá lo que nos corresponda de nuestra tablita número 1, porque nuestra fórmula va a ser únicamente conjugación más verbo, o sea, raíz verbal, ¿sí? Conjugación más verbo. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, yo lloro, voy a decir ni choca, y me va a quedar en una única palabra, no lo vamos a dejar separado. Ni choca sería yo lloro. Si por el contrario quiero decir él o ella llora, vamos a utilizar nuestra tercera persona, pues entonces le ponemos el morfema 0, y aquí queda ya de esta manera. Casilla de conjugación vacía significa tercera persona, así que choca nos está diciendo él o ella llora. Me podrán decir ahorita que es demasiado melodrama y demasiada parsimonia únicamente para una formulita tan chiquita como de únicamente dos componentes, pero esto se debe a que la vamos a ir haciendo un poquito más grande. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el verbo, vamos a ver, patlane, que significa volar. Patlane. ¿Quién me podría decir de ustedes cómo se diría ellas vuelan? Utilizando esta formulita. Patlanij. Ajá, exacto. Como les decía, a veces es posible que esta H final no se oiga. Eh, pero, como les había dicho que la I se abre un poquito y suena cuando está en posición final, si no se oye la H, entonces nos vamos a dar cuenta de que hay algo ahí porque la I, como ya no está en posición final, ya suena I como si fuera castellano, ya no es abierta, ¿no? Y también, si hemos visto algo de francés a lo largo de nuestra vida, sabemos lo que son las aleaciones, que son, puede que deje de pronunciar esa H, pero si la siguiente palabra comienza con vocal, entonces sí va a sonar definitivamente, ¿sí? O sea, hay un pequeño juego de contextos ahí. O sea, puedo llegar a obviar esa H en pronunciación siempre y cuando la siguiente la siguiente palabra no comience con vocal. En ese caso sí suena casi que forzosamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo me diría alguien más? Quiero ver otro verbo. El verbo... vale, vamos a utilizar el misotla. Significa vomitar. ¿Cómo diría alguna de ustedes, perdón? Ustedes vomitan. ¿Alguien? Nan misotla. Nanmisotla. Ujú. Acordémonos que tenemos también una gran ventaja en la mayoría de lenguas nahuas. Casi todas las palabras son graves. No hay tal cosa como estrújulas o agudas. Casi, o sea, si hay alguna que no lo sea, que probablemente provenga del español, pues se va a notar, pero en la mayoría de casos solamente tenemos que
que poner todas las palabras como graves y ya. Esto nos ahorra muchísimo trabajo, nos ahorra un sistema de tildes, por ejemplo. Que, por cierto, el mexicanero sí no tiene esto y hay morfología, por ejemplo, creo que sí se hacen en pasado, sí son agudas. Entonces, para que vean que ellos sí necesitan un sistema sí necesitan para su estandarización ortográfica un sistema de tildes. En este caso, no van a ser necesarias, ¿no? Y pues bueno, me dirán, ya tenemos nuestra tabla número 1, ya tenemos ya tenemos la fórmula para poder conjugar los verbos intransitivos. Entonces ahora vamos a hacer el jueguito de subir la valencia. Subir la valencia es que ahora vamos a ir por verbos que sí sean transitivos. ¿Tiene alguien un ejemplo de verbo transitivo que podamos utilizar? Ahora sí, Napaloa, ¿no? Ahora sí, Napaloa, perfecto. Y además me sirve mucho porque estos verbos emocionales como querer, odiar, ver, etcétera, sí podemos hacer los juegos de permutación con las dos tablas, más que otros como por ejemplo el verbo comer, que simplemente el objeto directo siempre va a ser una tercera persona en charla cotidiana. Entonces nadie va a decir ellos nos comen a nosotros, sino que prácticamente van a ser terceras personas. Así que Napaloa nos sirve perfectamente. Bien. Vamos a dejarlo por acá abajito. Mientras hacemos nuestra formulita crecer un poquito más. Bien. Ahora vamos a tener 3 elementos de los cuales contar. Y estos 3 elementos van a ser conjugación, igual que arriba. Y aquí va a ir verbo. Así que aquí vamos a tener que poner una tercera cosa y este va a ser el objeto directo, el objeto. ¿Sí? Conjugación es quién hace la cosa. Objeto es a quién se le hace la cosa. Y el verbo es la cosa que se hace. Bien. Entonces, para esto vamos a necesitar una tercera tablita. Ay. Bueno, no importa. Perdón, una segunda tablita. En nuestra segunda tablita vamos a poner primera singular, bla, bla, bla. Bien. En nuestra tercera tablita no va a haber morfema cero. Nech. Mix. Y solamente una letra K. Tech. Mitsun. Y Kin. Bien. Como verán, cada uno de estos pertenece a una de las personas. A Nehuatl, a Tehuatl, a Yehuatl y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, yo te abrazo, vamos a ir a nuestra nueva formulita ampliada y vamos a poner conjugación. ¿Quién hace la cosa? Yo soy quien abraza, así que pues vamos a nuestra tabla número 1, que es de quien haga las cosas, y es ni, correctamente, ni. ¿A quién abrazo? Objeto. ¿Quién recibe mi acción? ¿Quién es el segundo participante en mi juego de Valencia? Pues vos. O sea, yo te abrazo. Así que ahora en este cuadrito solamente vamos a poder poner información de nuestra segunda tabla. Nunca vamos a poner nada de la primera en la segunda casilla, ni nunca vamos a poner nada de la segunda tablita en la primera casilla. No se mueven. No hay negociación ahí. O sea,
A lo mejor alguna comunidad ha llegado a hacer alguna voltereta extraña en algún momento, pero en la generalidad en la generalidad de las lenguas nahuas, esto no se rompe. La lengua es muy talibana en que le gusta esta formulita matemática de cómo funcionan las cosas, y para romperla hay que negociar un par de años. ¿Que se ha llegado a dar? Pues sí, pero bueno. Entonces aquí me va a quedar meets. Ni meets y nuestro verbo Napaloa. ¿Qué nos va a quedar al final? Al final nos va a quedar en una sola palabra Nimitz Napaloa. Yo te abrazo. ¿Sí? Y este va a ser el funcionamiento de los verbos transitivos. O sea, acordémonos. Intransitivo tiene solamente un participante y es el que hace la cosa. Y la formulita es el que hace la cosa y la cosa que se hace. En cambio, si van a ser verbos transitivos, entonces vamos a tener quién hace la cosa, a quién se le hace la cosa y la cosa que se hace. Así que, por ejemplo, le voy a poner un verbo yo y vamos a ir preguntando. Tenemos el verbo ita, que es ver. Bien, entonces, ¿cómo diríamos, si alguien me puede ayudar? Ellos nos ven. Que se tiene trampa, ¿verdad? No, 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 no per se. Ajá, no per se, porque lo que puedo creer que puede tener un poquito de dificultad es que me dicen, ¿y con qué relleno la primera casilla? Pero ya habíamos hablado de esto, ¿no? es quinta y quinta y quinta. ¿Cómo era en español, perdón? No, no, es ellos nos ven, ¿verdad? Ajá, vale. Sí. Entonces Y lo vamos a hacer acá utilizando la tablita. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es que para nuestra casilla número 1 tenemos que ir a buscar nuestra tabla número 1. Itechita, sí, me equivoqué. ¿Quién es el que ve? Ellos, Ajá. ¿Y qué nos aparece acá como nada, conjugación? Nada. Entonces, bueno, una H final que nos marca pluralidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí abajo? Que lo único que tenemos es nuestro verbo, que en este caso va a ser ita, pues agregarle eso, ¿no? Y aquí, nada. Ya tenemos quién hace la cosa. ¿A quién se le hace la cosa? nosotros, Ellos nos Tech, ven. esa era la oración, ¿no? Ellos nos ven. Ah, vale, Tech, perfecto. Entonces, sí, exacto. Acuérdense que cuando querramos llenar la segunda casilla, solamente se va a poder rellenar con elementos de la segunda tabla, nunca de la primera. Ese es un error de principiante que desbarata completamente la operación. Entonces aquí va a salir tech. Uy, tech. Entonces la palabra final nos quedaría como techita. ¿Sí? Aquí dice ellos nos ven o ellas nos ven. Así de sencillo y así de simple. ¿Sí? Lo que pasa es que ahorita puede parecer como una operación extraña de irnos a las tablas, sacar cuál es la que corresponde en cada uno, y pues resulta que vamos a tener que aprender a hacer esto en habla cotidiana, así que esto va a tener que ser un proceso automático. Y no se preocupen por eso porque es más fácil de lo que se cree. O sea, una vez uno ya tiene la tabla ahí, es cuestión de un poco de práctica nada más para que comience a salir de manera automática y para que la lengua se absorba y comencemos a tener capacidad narrativa y capacidad conversacional. Pero para, esto es todo lo que necesitamos para poder conjugar en presente indicativo.
No hemos llegado todavía, porque estamos comenzando, pero vamos a ver luego qué pasa cuando son pasados, cuando son condicionales, imperativos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a terminar haciendo frases muy complejas, pero por eso es que les digo que nuestra formulita va a ir creciendo de manera paulatina. ¿Sí? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta por acá? No, todo No, bien. bien, bien. Vale, vamos a hacer una cosa. Cada uno y una me van a decir sin repetir un verbo transitivo y uno intransitivo y lo vamos a ir poniendo acá únicamente para absorber la diferencia y entenderla ya a un nivel más emocional que, por decirlo de alguna manera, que intelectual. Entonces, para que vayamos comenzando a hacer como, ¿han visto las máquinas que separan a los pollitos en las macrogranjas? Algo por el estilo vamos a tener que hacer navegando con la lengua náhuatl. Eh, Al ver un verbo, tiene que ser automático y lo tiramos para uno de los dos lados. No puede ser los dos y no puede ser ninguno. Todos los verbos van a uno de los usos, van a una de las casillas donde le voy a poner 3 elementos o donde le voy a poner 2. Y eso tiene que ser, pues, bueno, alguien no va a poder participar, pero todos los demás sí. Me podrían preparar en 20 segunditos para no perder demasiado un verbo transitivo y uno intransitivo y pasamos una por una y me dicen por qué son transitivos y por qué no. ¿Les parece bien? Sí, Sí. Vale, vale. ¿Quién comienza? Eh, un intransitivo sería, que yo entiendo que es bajo el contexto de las lenguas náhuatl, sudar. Sudar es intransitivo. Luego vamos a ver que históricamente no, se sudaba algo y que actualmente el verbo mituni es sudarse a uno mismo. Eso genera un reflexivo, que vamos a ver más adelante cómo se hacen también. Pero por el momento solamente decirles que cuando es un reflexivo no vamos a utilizar la formulita como tal, sino que le vamos a hacer un pequeño cambio. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto se fosilizó y generó el verbo mituni, que es sudarse. Así que sí, funciona como un verbo intransitivo. ¿Uno transitivo, a cambio? Comprar. Comprar. A ver, voy a escribir los dos acá por separadito. El verbo sudar, vámonos hasta el fondo. El verbo sudar sería mitoni y el verbo comprar sería koa. Muy bien, porque yo sí puedo decir, ¿cómo diríamos entonces, ya que tenemos el verbo koa? Yo compro la casa. La casa es Incale. Incale. ¿Cómo diríamos entonces? Yo compro la casa, utilizando Ni nuestra formulita. Incale ni Cali. Vamos una por una, ¿no? ¿Quién compra la casa? Yo. sí, Ni. Entonces es ni. Muy bien. ¿A quién se le hace la cosa? Pues a la casa, ¿no? ¿Y la casa qué es? en Cali. En cuanto a personas, ¿no? O sea, ¿dónde la pondríamos acá? Ah, ok, ok. Pues, K. Es un primera objeto. Sí. Singular. primera persona, tercera, Singular. pues nosotros. Es tercera persona la casa, porque no soy yo, no es vos o tú, es ella. La casa es ella. Sería ella o él, ¿no? O sea, en náhuatl es igual, así que sería yehuatl. Entonces, como la casa, yo compro la casa, que es tercera persona, pues Mit. le pondríamos una K acá. Y acá para nuestro verbo. Entonces,
Como la sucesión de dos Ks va a hacernos cacofonía, excepcionalmente, en este caso, vamos a hacer que sean una sola, a pesar de que originalmente nos habría quedado Nicoa Incale. Yo compro la casa, en este caso, las vamos a fusionar en una sola. Pero como les decía otra vez, todos sabemos que este verbo es transitivo, así que el hecho de que no esté ahí va a significar eso mismo, tercera persona. Pero si fuera, por ejemplo, y esto a veces hay hablante que se lo salta, pero solamente por número. Si yo digo, yo compro las casas, entonces, ¿qué es lo que yo compro? Ellas. Y como ellas me aparece en mi tercera tabla como king, aquí sí pondría Nikin Kowa Inkaltin. ¿Sí? Y aquí veremos que tenemos quién hizo la cosa, a quién se le hace la cosa de comprar en este caso, la cosa que se hace, y pues especificamos a quienes nos estamos refiriendo con nuestro marcador de objeto, o sea, con nuestro integrante de la tercera tablita. Bien. ¿Alguien más me podría dar sus dos verbos? Yo, Ajá, transitivo, escuchar. muy bien. Ujú. El verbo transitivo a escuchar es kaki. Ujú. ¿Y el intransitivo? Dar. Yo Según yo, doy. dar necesita una tercera, ¿no? Como yo doy, pero ¿qué doy? Naranja, lástima, dinero, Ajá, ¿no? exacto. Necesito un complemento, por lo menos uno. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante bitransitividad, que es cuando se nos meten tres elementos. Como con el verbo dar se podría dar, porque es yo te lo doy. Hay tres cosas: el que da, el que recibe y la cosa que se da. Así que eso nos sube todavía más de valencia a tres. Pero eso no es difícil, eso lo vemos ahorita. En esta misma clase lo vemos al terminar, cómo funciona un bitransitivo. Pero por el momento, este, otro que sea intransitivo, Tomar, tomar, ¿qué? emborracharse, Emborracharse. Ajá. ¿cómo se dice? Pero, a ver, pero emborracharse, así es, intransitivo estábamos pidiendo, sí, sí, sí. Sí. Tlahuana, bien. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo dirías? Nosotros nos emborrachamos. Sería de mi primera tabla, nan, Ustedes, ti, tlahuana, Titlahuana, ah, correcto. Ujú. ¿Y cómo dirías? Eh, nosotros los escuchamos a ustedes. A ver, que suene largo en castellano no significa que sea más difícil, solamente es hacer el sí. cambio con las dos tablitas. Ajá. Ti, kaki, mitson, Eso no se puede hacer, ah, eso no se puede hacer, porque tikaki hay que meterle en medio el objeto, ¿no? claro. Ujú. Entonces, sería nada, kaki, Nosotros, nada. o sea, serían nosotros, los escuchamos a ustedes, pero el morfema cero no es para nosotros, nosotros es primera persona, Otros, ustedes. es primera plural. Ti, Ajá, pero muy bien. Ujú. ¿A quién?
Ellos, K. Nosotros, no sé, sería nosotros los escuchamos a ellos, sería kin, tikinkaki. Pero estábamos diciendo, nosotros los escuchamos a ustedes. Ok. Mitson. Ajá. Entonces, nosotros los escuchamos a ustedes, ¿sería? Ti, Kaki, con H al final, Mitson. No, porque vamos a volver a nuestra tablita. Hay un orden específico para esta es nuestra fórmula para transitivos. Hay una fórmula, la fórmula no se puede cambiar de orden. Okay, entonces, Vale, tenemos el verbo kaki. Como decíamos que era nosotros, ti y h final para el plural, ¿no? Y aquí, a quién se le hace la cosa, que en este caso serían ustedes, porque nosotros los escuchamos a ustedes, el objeto es ustedes. Y en nuestra tabla de objetos, o sea, nuestra tablita número 2, quien nos aparece como ustedes es Mitson. Lo importante acá es que, como es la tabla número 2, va en la casilla número 2. Ti, Mitson, Kaki. Sí, Okay. Ti, Mitson, Kaki. Y no los podemos intercambiar. O sea, no puedo poner Mitson en la primera y Ti en la otra. No se pueden cambiar, tienen que ir en ese ordencito. Okay. Ujú. Bien, bien. Entonces, aquí vemos cómo nos termina. Bueno, la vamos a escribir aquí abajo, donde ya fuese su forma final. Ti, Mitson, Kaki. Nosotros, a ustedes, escuchamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más falta? ¿Alguien más para que nos dé dos verbos, uno transitivo y uno intransitivo? ¿O ya Leti, estamos? pero dijo que Ah, estaba en es junta. que Alma me dijo ¿Tienes que no. otra vez? Sí. Bueno, pues entonces, vamos a hacer un poquito más de ejercicios. Podemos repasar. ¿Me dicen otros dos cada uno? O los pongo yo y me dicen ustedes un ejercicio. Ujú. Transitivo podría ser amar. Amar, sí, es transitivo. Y Es el de verbo, intransitivo dormir. muy bien. Si tenemos que nuestro verbo transitivo va a ser tlazohtla, y nuestro intransitivo va a ser dormir, ¿verdad? Cochi. Sí. Entonces, ¿cómo diría? Vos me amás o tú me amas. Utilizando nuestra formulita, ¿no? O sea, la formulita de transitivos es de 3 y van en el orden de quién hace la cosa, a quién se le hace la cosa y la cosa. Vos me amás es ti tinech tlazohtla. Correctísimo. Y al revés, yo te amo. Nimitz tlazohtla. Exactamente. Así de sencillo. Y con el verbo cochi es todavía más sencillo porque es intransitivo. O sea, como yo... A ver, este es un poquito lo que les decía. En castellano yo sí puedo decir yo duermo a mi hija. Porque sí podemos jugar con la valencia en castellano. En náhuatl, en ninguna de las lenguas nahuas, no. Y dije náhuatl como si estuviera en El Salvador. Náhuatl, perdón. En náhuatl no se puede. O sea, eh, tenemos que buscar el significado estricto, el significado literal, el significado primario, y de ese no lo movemos. Porque para cambiarlo de categoría, o sea, si yo quisiera hacer que un verbo transitivo
destransitivizarlo, como por ejemplo decir, es que yo amo mucho, así en general, ¿no? Hay estrategias, las vamos a ver en la siguiente clase. También para hacer lo contrario, para hacer que un verbo intransitivo se transitivice, hay que pasarle por un montón hay que pasarle por un montón de filtros y pues prácticamente termina siendo otro verbo que no era el original. Es como si se creara una especie de avatar. El verbo coche se crea una especie de avatar para poder infiltrarse eh, en la categoría de los verbos transitivos, pero no es él realmente, es algo que creó y que envió en su nombre, pero no es este verbo, ¿sí? Porque no es lo mismo, porque no es el mismo verbo yo dormí bien anoche que dormí a mi hija, no es el mismo verbo, no es la misma acción, o sea, y como no es la misma acción en sí, no podemos tratarlas igual. No sé si me explico. Bueno, pero bueno, Sí. eso más adelante, más adelante lo vamos a ir, más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, solamente para hacer un ejercicio rápido con los intransitivos, ¿cómo dirían ustedes ellos duermen? O ellas duermen, porque es igual, no hay género. Ticoche. Ticochi. En este caso lo vamos a pronunciar con I, porque como les decía, ya no está en posición final, así que ya no es coche, sino cochi. ¿Bien? Todo perfecto, estamos manejando muy bien hasta ahorita la formación de la conjugación en los transitivos e intransitivos. Ahora bien, vamos a ver cuál otro podemos tener. Quemar, por ejemplo, Mm, por ejemplo, yo me quemo o yo, aplican las dos, ¿no? Transitivo e intransitivo, yo me quemo, yo estoy quemando algo. Lo que pasa es que para eso vamos a utilizar el Complicado. reflexivo. Si quieren, lo vemos ahorita, No, aunque no, es no, no, es un poquito adelante, pero lo no, podemos ver no, ahorita porque tampoco es complejo, ¿eh? no, como que quisiera quedar esto bien claro, es que esos me brincan porque digo, entra en esto, entra o no entra en ninguno. Entonces, tiene razón, no entra en ninguno, vámonos con otro que sí entre, para dejar bien claro cuáles sí y cuáles no. Vale, lo que pasa es que sí entra porque quemar sí es un verbo, quemar sí es un verbo transitivo. Lo que pasa Ok. es que, o sea, necesita dos elementos. Lo que pasa es que a veces da la casualidad de que el elemento que hace la cosa es el mismo que la recibe. Técnicamente siguen habiendo dos participantes, así que sigue siendo transitivo, pero en la praxis es el mismo. Como por ejemplo, si yo digo, yo me veo en el espejo, ¿no? O sea, ¿quién ve? Yo. Lo que ve, también yo. Entonces, ahí, en los reflexivos y recíprocos, vamos a utilizar un cambiecito en la formulita. Como les digo, no se rompe, pero sí le vamos a aplicar una cosita más, que si quieren la vemos ahorita o si quieren a la siguiente clase. No, no, yo digo que en la siguiente, ¿cómo ves, Ed? Para hoy cerrar bien lo que estamos viendo hoy. Sí, está bien, Ok, no hay problema. gracias. Vale, perfecto. Entonces a la otra vienen recíprocos y voz antipasiva, que creo que se acuerdan del curso de Semana Santa. Pero bueno, la cuestión está en que vamos a hacer otro más. Quiero ver, hagamos una lista de 10 intransitivos. Me los van diciendo, yo los voy poniendo y con estos hacemos un jueguito rápido antes de terminar. Tenemos Cochi, así que vamos a comenzar nuestra lista de 10 intransitivos. Váyanme diciendo, porfa. En intransitivo, pues comer, no hemos metido a comer. Comer es transitivo, Ah, perdón. porque yo como la tortilla, Amanecer, etc. Amanecer, vale, no hay un verbo, lo vamos a poner acá, pero este es un verbo impersonal. Lo vamos a poner acá porque realmente, literalmente la palabra significa nacer, ¿sí? Pero lo que le da la carga de significar amanecer es que es impersonal. O sea, en este verbo no se puede utilizar, por ejemplo, el yo amanezco, porque lo ni que aunque amanece sea siempre, borracho. lo que amanece es el sol. Es que es lo que les decía, Ah, sí, sí. vamos a nuestro significado primario.
El significado primario y literal, ese es el que vamos a utilizar. Ya luego podemos, o sea, todas las lenguas del mundo tienen un uso metafórico. Claro que se puede, pero al nivel de distinción de transitivos e intransitivos, las lenguas náhuatl están bastante blindadas. No les gusta, con eso no se juega. Hacemos toda la poesía que les dé la gana después, dice la lengua, toda la que les dé la gana la podemos sacar después, pero con la categorización de verbos no nos vamos a meter. Eso está así. El castellano hace cosas parecidas, como por ejemplo con la categorización de los de verbos y de nominales. O sea, yo no después me hacen toda la poesía que se les dé la gana, pero todos los verbos van a tener un infinitivo que va a terminar en ar, er o ir. No hay excepción. A la lengua castellana no permite una excepción en ese caso, y las lenguas náhuatl no permiten una excepción en este otro. ¿Sí? Entonces, sí puede ser que podemos jugar con la lengua, pero no a este nivel tan estructuralmente básico. Ok. Entonces, tlanesi, en castellano y en la mayoría de lenguas del mundo, es un verbo impersonal. Entonces, yo no puedo decir nosotros amanecimos, o no puedo decir, por ejemplo, nosotros llovemos. A nivel poético, sí. O sea, la manifestación fue gigantesca. Llovimos personas por todos lados. A nivel poético, sí. Pero a nivel estructural, no puede llover nadie. Simplemente llueve. ¿Quién llueve? Pues llueve. ¿Sí? Entonces, tlanesi lo vamos a dejar acá, pero no lo vamos a utilizar porque no tiene este rango productivo para poder conjugarse de otra forma por ser un verbo del clima, y la mayoría de verbos del clima son impersonales. Pero perdón que me alargué mucho con eso, mejor díganme más. No, sí, está bien. Perfecto. Entonces, dado esa explicación, podríamos decir que crecer, nacer, vivir, morir, Estar. bueno, creo que ese no está por Vale, default. pero vamos. Nacer, Pero sí, nacer como tal, nesi, ¿verdad? Me dijeron crecer, huella. ¿Cuál otro? Vivir, vivir, morir, tía, mitke. y la compañera dijo estar. Estar es un verbo, es el único, bueno, creo que son 3, no lo vamos a ver ahorita porque es súper irregular, así que le vamos a dedicar una sesión entera a cómo se utiliza este. Así que Nadar. este no lo vamos a conjugar ahorita. Nadar, no conozco una palabra para tlacotenco, ¿eh? O sea, en el náhuatl del Salvador hay como 4 palabras, porque no hay una palabra para nadar en sí, sino que hay una palabra diferente para cada estilo de nado. O sea, magmahuella es el nado estilo libre, anapalúa es mariposa y así. Pero en Milpalta no conozco ninguna. Probablemente porque solamente hay arroyos, no habiendo ríos, y que no hay lago desde hace 300 años. Entonces, no conozco una palabra para nadar. Pero, si la hay, la traigo a la siguiente clase. Simplemente tengo que preguntarle a la persona, a una de las personas que más saben, y tal vez esta persona recuerda un verbo. Pero por el momento, perdón. Sentir, ese es transitivo. Reír. Mate, por ejemplo. Ah, muy bien, reír. ¿Qué era acá, perdón? Estar. Ah, ok. Pero como les digo, este no lo vamos a ver en esta porque es irregular. Salir. Entrar. Salir. Muy bien. Salir es quizá. Entrar es calaque. Bien. Así que si quieren, a ver, nos vemos en la posición ya en la capacidad y en el ánimo de hacer una pequeña historia corta utilizando los verbos transitivos e intransitivos. Dale, Así algo Jesucristo. Peppa Pig, o sea, yo salgo de mi casa, o sea, y todo en presente indicativo. Algo sencillito así, ¿lo hacemos? Sí. Sí. Vale. Vamos a comenzar. ¿Cómo comenzamos nuestra historia entonces?
O sea, todo en primera o segunda persona, no es necesario tanto así. Pero la vamos a ir construyendo. De primero me dicen una frase para comenzarla, la traducimos y la siguiente persona me dice la siguiente. ¿Cómo vemos? Sí. Vale. Entonces, ay, me criticaron la última vez porque si solamente escribo las cosas aquí en náhuatl y no le pongo los significados, pero luego se Vamos bien, puede no, vamos bien. pasar el video. Ajá. Pero bueno, ¿cómo comenzaría nuestra historia? Yo desperté, Yo despierto, sería en este caso, ok, porque no hemos visto todavía los pasados, pero cierto. ese verbo es isa. Ujú. ¿Cómo se diría yo despierto? Ni Isa, Ajá, nisa. Ujú. ok. ¿Cómo continúa? Ed. Mm, yo despierto y salgo de mi casa. Ok, ok. Es, sería ni quizá, ni quizá en Cali. No, ni Ajá, quizá no Cali. Sí, ¿no? casi, casi. Lo vamos a dejar como en Cali. De la casa, porque de hecho los posesivos son nuestra tercera tabla. Y para decir, tendría que decir nocal en lugar de nocal y quitándole ese li, ya lo vamos a ver. Ok. Ujú. Ni Paqui, Nipaki, ni ajá, Quisa en Cali, ni Paqui. O sea, yo me correcto, despierto, salgo de mi casa y sonrío. ajá, ¿Esto sí va así? Ok, sí. bien. Aquí voy a poner una cosa Sí, que no la voy a explicar ahorita, pero sí luego. ok, Nikiza y pan en Cali. Salgo de la casa, ok. pero luego lo vemos. Sí. Ujú. ¿Vale? También puedo ponerla solamente así, ni quisa ni paqui, que sería como de salgo alegremente, Mm, salgo ujú. río, ajá. Ni quisa en Cali ni paqui, ajá. ¿Qué más hago? Camino, no lo tenemos por ahí. No, pero es ni nenemi, Ok. Y me muero, ¿no? Ajá. Vale, comencemos a meterle transitivos. Y veo un pájaro. Ok. Tototl es pájaro, ¿no? ¿Y veo Ita? Ujú. Nick, ahí sería utilizar Nikita Totot. Ajá, Nikita Sente Tototl o Nikita Se Tototl. Uno, ¿verdad? Sí. Lo voy a poner completo, Sente Tototl. Perdón, ¿qué era Sente? Uno. Ah, ok, ok, sí es cierto. Ujú, La numeración. ujú. Nikita Sente Tototl. Ujú. Y ahora María y el pájaro me ve a mí. Y es Juan. Juan. El pájaro sería Mitz Tototl. In Tototl, acordémonos que el in es como el T en inglés. Claro. Ajá. Y el pájaro, Juanín Tototl, Atl. No, Ita. mm, me ve a mí. Ajá. Entonces vámonos aquí arribita, a donde tenemos nuestra fórmula para transitivo. ¿Quién ve? El pájaro. Ajá. Entonces en primera casilla, ¿qué tabla va? Ni. Yo lo veo al pájaro, eso ya lo dije. Ah, no, no. Ajá. Nech. No puedo poner No, Nech no, no, acá. no.
que es Estoy enloqueciendo la todo. primera casilla y solamente... No pasa nada, o sea, todo esto con tranquilidad porque pues es normal que no salga la primera. ¿Quién nació sabiendo andar en bicicleta? O sea, no funciona así. Mm, Entonces, vale, literalmente, ¿quién lo hace? ¿Quién me ve? Tototl, Ajá, Intototl. Y intototl. el pájaro, ¿qué persona es gramaticalmente hablando? Tercera singular. Tercera Es singular. tercera singular. Y como estamos en casilla número 1, nos toca tabla número 1. Nech. Casi Nech no está en la tabla número 1. No, no, No está en no hay la. nada. Ajá, cero. Para tercera persona, 0. Muy bien. Entonces lo siguiente es, ¿a quién ve? ¿Quién es el objeto? ¿A quién se le hace la cosa? Asho. Nech. A mí, Nech. Ajá. Ajá, exacto, Nech. Nechita. Y el verbo es ita. Nechita. Perfecto. Entonces, nos va a quedar acá Juan Intototl Nechita. Nechita. Sí. Ujú. Camino, veo un pájaro y el pájaro me ve. ¿Ven? ¿Y cómo pondría me chifla? ¿Cómo? Me chifla. O silbar, me Maquiquiza silba. es, pero es que creo que el pájaro canta, no chifla, porque el verbo Ok. para chiflar es maquiquiza, Ok. pero la partícula ma implica que es con los dedos. Ya. Ok, ok, ok. Entonces, chiflar sin los dedos, no sé cómo se dice, no sé si hay, de hecho, chiflar sin los dedos. Cantar está bien. O no, solamente te cuento, ¿no? O no sé si a pesar de no usar los dedos sigo pudiendo decirle maquiquiza. Es como Ok. esa como la eterna polémica que tienen acá si la quesadilla tiene queso. La palabra dice que tiene, pero la señora que me la vende dice que no. Entonces, Entiendo, entiendo. es lo mismo de la palabra dice que lleva los dedos, pero Ya. no sé si no los uso sigue siendo igual, ¿no? Entonces, igual para hacer la cuica. Canta. Oye, la cuica es Cantar. cantar, ajá. Ok. De hecho, aquí no dice cantar, aquí dice canta, porque es intransitivo y aquí no tiene nada. Así que dice canta. De hecho, también el pájaro. Y por ejemplo, ahí como si nuestro cuento ya va, el pájaro me ve y canta, ¿pierde alguna estructura o se deforma la estructura al tener dos verbos continuos? Por eso le puse una coma. Ya Ya, vamos a ver ya vamos a ver las oraciones compuestas. gracias. Pero sí, por el momento por eso le puse la coma, porque lo estoy haciendo como si fuera haiku, ¿no? O sea, ideas separadas y pequeñas, porque pues para, todavía no estamos para traducir Cien años de soledad, que es algo que terminó haciendo un amigo mío. Bien, bien, gracias. Ujú. Pero bueno, qué más hacemos o hace nuestro pájaro? Se muere por la contaminación. ¿Por qué quieres matar a todos? No, no, Vale, es que está en un ese va a ser verbo de al la final. lista. Ah, Sí, está bueno. en Ah, un ok. verbo. Ese lo vamos a utilizar al final para terminar nuestra historia, como y todos se mueren. Ok. Pero por el momento que haga más cositas, que haga más Corro al cositas. camión, ¿se puede? Correr, correr es Pero en presente, Sicuini. como que ya después de ver el pájaro le corro al camión. Ah, Lo estoy haciendo muy diverso, ¿no? no, está bien. Vale. Podemos utilizar el verbo perseguir. Ok, ok.
Persigo el camión, que camión va a ser camión, a pesar de que yo no le diría camión, yo le diría bus. Para mí el camión es el de carga, pero ya que estamos en Milpalta sí le dicen camión también. Sí. A ver, sería toca, es como perseguir de manera como muy específica. A lo mejor un hablante diría correr tras, no diría, como en castellano no digo perseguí el camión, sino que diríamos corrí tras el camión. Pero igual la vamos a utilizar con la forma de perseguir, ¿no? Toca. Bien. De hecho, aquí tiene homógrafo, toca también puede significar sembrar. Pero entonces es homofonía y homografía. Son dos verbos que se parecen muchísimo, Ya. pero no son el mismo. Ujú. Entonces, ¿cómo sería? Yo persigo al camión. Mi ¿Qué es lo que persigo? el camión toca. ¿Y qué persona es? Tercera, Exacto. singular. Ajá, y como estoy en mi segunda Ka. casilla, ¿de dónde lo voy a sacar? Ka. Nika toca. Niktoka. Ah, Nika Ujú. toca. No sé por qué Sí, agregué. a ver, vamos otra vez con eso de que a veces nos va a pasar una cosita bien extraña y qué bueno que sale esto ahorita porque lo podemos hacer. Vamos a tener, por ejemplo, acá al camión, yo lo persigo, Niktoka. ¿Sí? De hecho, como les decía, como el verbo también, hay otro verbo que es igualito, que significa sembrar, si solamente digo niktoka, puede significar varias cosas, puede significar yo lo persigo o también yo lo siembro, o yo lo entierro, como por ejemplo, niktoka en mikini, o sea, enterrar al muerto. Pero bueno, aquí si ven lo que les había dicho, no se puede poner una consonante que no esté tocando una vocal. En este caso ponemos solamente K, porque cuando la metemos acá, puede convertirse en parte de esta sílaba, o sea, se le puede pegar a esta I, así que no es necesario nada más. Ya. En el caso en el que sí vamos a tener que utilizar epentéticos, es como por ejemplo en el verbo napalúa. El verbo napalúa, si voy a utilizar una tercera persona, como por ejemplo, él la abraza a ella, él, que es quien abraza, no lleva nada, a ella, que es tercera persona, lleva una K. Uy, me metí en problemones. Porque no puedo decir Napalúa, esto no existe, no hay Napalúa porque no puedo juntar dos consonantes, necesito algo acá y va a ser esto, Kinapaloa. Le voy a meter una I epentética que significa que es el salvavidas que le voy a tirar a la K para que tenga de dónde agarrarse y no se caiga perdida en el olvido por la tiranía de la fonotáctica que no la dejó entrar. Le tiro ese salvavidas, le pongo esa I ahí y ya puede funcionar. ¿Sí? Sí. Me dirá, oh, pero ¿y entonces cómo lo diferencio cómo lo diferencio de cuando es plural, de cuando es de cuando es los abraza? Pues va a sonar doble. Quinapaloa cuando es a ellos. ¿Sí? ¿Vale? Y simplemente era eso. Muchas veces, por la misma, entrecomillado, saben que nadie diseña las lenguas, sino que se generan por uso. El diseño que tiene este sistema tiene esa pequeña falla. Uno de los componentes es simplemente una consonante y si el verbo comienza con una consonante y estoy utilizando morfema cero, así que no tiene dónde agarrarse atrás, pues hay un cortocircuito en el sistema. Lo que pasa es que el sistema ya lo tiene previsto y ya tiene el protocolo que va a utilizar cuando se dé esta emergencia y es tirar ahí una I. Así de sencillo, que se agarre, ¿no? Esto se llama ordenamiento de reglas, que es cuando la generación de reglas de una propia lengua entra en contradicciones, pues ya tiene ya tiene la lengua identificado qué regla va a ser la que va a primar sobre todas las demás.
O sea, por ejemplo, uno de los principios es que no va a haber, o sea, no va a haber aparición de morfemas gratuitos. Una regla de todas las lenguas del mundo es que no van a aparecer cosas de la nada. Entonces, ¿cuál regla va a ser más importante para mí? ¿La regla de que no van a aparecer cosas de la nada o la regla de que no puedo juntar dos consonantes? La lengua náhuatl dijo, voy a romper la regla de que no va a aparecer nada de la nada para poder preservar mi regla de que no se junten consonantes. Así que supo cuál era más importante que la otra y a esta teoría lingüística se le llama teoría de la optimidad, que es la regla arreglándose sus propios parches todo el tiempo, a sí misma. ¿Sí? Parece guionista de Star Wars, que generan una cosa y para poder justificarla luego crean otra para atrás y así van funcionando las lenguas. Y eso es parte de su evolución y desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, vamos bien, no sé los demás. Yo creo que por el momento podemos dar terminada la sesión en cuanto a clase y nos quedamos ahorita a platicar con un poquito de preguntas en la media horita que nos queda. ¿Les parece? Sí, bien. Problema. Vale, perfecto. Tal vez Este, sí le ajá, serviría a la compañera Mónica. perdón, no escuché. No, sí, está bien. Lo- O sea, pero Mónica sí logró entrar, ¿verdad? Sí, pero ya Así es. muy tarde. Acabo Ah, de entrar. bueno, perdón, no se preocupen, esto va a estar en YouTube también. Pero si quieren hacemos un repaso rápido de todo esto, aunque también Bueno, creo que ¿cómo se dice? Acabo de entrar. Perdón, no es cierto. sí, o sea, hacemos un poquito de repaso de esto todavía más en la media horita que nos queda. Sí, me parece bien. Vale. Como les decía, ahorita no, no creo que nos dé tiempo. A la otra vemos la voz antipasiva, que es como una de las estrategias para poder crearle un doppelganger a uno de nuestros verbos y meterlo en la otra categoría. Como por ejemplo con el verbo comer. O sea, ¿quién me va a decir que comer es intransitivo si yo me puedo comer la hamburguesa, ¿no? O sea, como algo. Sin embargo, en la mañana cuando me levanto y veo a la primera persona, me pregunta, ¿ya comiste? Y ahí no le voy a preguntar yo comer qué, sino que entiendo que es un comer intransitivo. Entonces, esto también se puede hacer en náhuatl, pero va a requerir de un procesito, que lo vamos a ver en la siguiente. Por el momento, vamos a continuar entonces a ver quién me da otros dos verbos, uno transitivo y uno intransitivo. Correr, Correr, muy bien. Aquí este verbo tiene una pequeña particularidad. En milpa alta, correr se dice sicuene. Sicuene es correr en milpa alta. Sin embargo, en la gran mayoría de otras lenguas, esto es saltar. Pero acá en milpa alta va a ser correr. ¿Sí? Entonces, y para saltar, pues se puede utilizar o esta también o utilizar la forma castellanizada. Pero, o sea, saltaroba. Ya vamos a ver luego sobre nahuatlización de castellanismos, que también es súper interesante. Vale, esta es Tzicuini correr intransitivo. ¿Una transitiva me podrían dar también? querer, Querer. Bien. ¿Cómo se diría entonces? Yese, espero. Yo te quiero, pero vos corres. O yo te quiero, pero tú corres. Yese. Sí, Y-E-S-E, espero. ¿Lo comenzamos a hacer entre todos o alguien se adelanta? Es
¿Cómo? ¿Lo comenzamos a hacer entre todos o alguien se adelanta? Pero ¿cuál era la frase en español? Perdón, es que se cortó tantito. Ah, ok. La frase en español era, yo te quiero, pero vos corres. Querer es neki. Ujú. Entonces, Neki se puede utilizar en un sentido de querer. sí, no estoy seguro de qué tan antigua sea esa utilización, pero actualmente sí, se usa igual que en castellano. En casi Entonces todas las sería, lenguas náhuatl, de hecho, sí, sí. Eh, ujú. entonces sería Nimitzneki, Nimetzneki, pero se dice yese, Y-E-S-E. ya sé. Ujú, Vos corres y correr era Siquintli. Siquini ujú. sería Titsiquini. Exacto. Entonces, ¿cómo nos quedaría en una sola? Sería Nimitzneki Yese Titsiquini. Correcto. Ujú. Entonces, ven cómo no es difícil realmente la utilización de estas fórmulas una vez que ya las comenzamos a manejar un poquito mejor. Solamente requieren de sentarse y hacerle práctica un ratito y comienzan. Luego de esto, o sea, llegan momentos en que hasta uno mismo se impresiona cuando hace construcciones súper largas y sabe y sabe que las hizo bien. Eso es bien bonito también. Y no es tan lejano, ¿eh? O sea, eso se logra fácil. Más bien es como que quitarnos esa mente tan literal de decir las cosas, porque podemos confundir los verbos. Sí, de hecho, a este nivel nos toca lo contrario. Si se dan cuenta, tenemos que ser muy literales ahorita, porque, por ejemplo, no podemos decir te lloré un río, cosa que en castellano no tiene nada de malo, pero en náhuatl es como de, te lloré, no puedo llorar algo. Lloré por causa de, o lloré de tal forma. Pero a este nivel, el náhuatl es muchísimo más literal que el castellano, es muchísimo más estricto. Ya cuando empecemos a ver otro tipo de cosas, como por ejemplo en el manejo de la temporalidad, en el manejo de la temporalidad el castellano es súper estricto y la mayoría de lenguas indoeuropeas son súper estrictas y el náhuatl es muchísimo más laxo. Hace poco, cuando estábamos trabajando con un texto en maya, me apareció una persona que estaban hablando acerca de un evento que ocurrió en la Revolución y me decía, acabo de ver que las personas están contando una historia que pasó hace tal tiempo y dicen ahora y mañana desde el punto de vista del que se está hablando, como si yo dijera, en 1995 encontraron una joya perdida y mañana la vendieron. En castellano tendría que decir y al día siguiente, porque no me puedo poner en el lugar no me puedo poner en el lugar de quien vivió los sucesos, sino que no puedo quitarme mi, mi etiqueta de narrador, así que no es mañana porque no es el día siguiente del hablante actualmente. En las lenguas mayas y nahuas sí puedo hacer eso. O sea, sí puedo decir, cuando era niño tuve mi primer día de escuela, Juan Mostla, y mañana tuve el segundo. Entonces, con la temporalidad, por ejemplo, las lenguas nahuas son muchísimo más laxas, pero con este tipo de cosas a este nivel son también bastante estrictas. Entonces simplemente es una cosa por la otra. Todas las lenguas del mundo tienen exactamente el mismo nivel de complejidad, porque en todas las lenguas del mundo se pueden expresar absolutamente todas las ideas humanas. Lo que pasa es que algunas van a poner su acentuación en unas características, abandonando la atención en otras y viceversa. Entonces, simplemente es aprender a pensar otra vez bajo otros parámetros, pero requiere exactamente las mismas capacidades y tiene exactamente el mismo nivel de dificultad. Ahora bien, está también la cuestión de la lingüística comparada, en la cual podemos ver que, por ejemplo, para un castellano hablante aprender portugués va a ser muchísimo más fácil que aprender náhuatl, por ejemplo, porque hay una cercanía y hay una correlación que se puede hacer. Simplemente es aprender a hablar otra lengua que no tiene nada que ver con la propia, así que va a seguir otras estructuras. Pero perdón si me estoy alargando con esto, saben que pueden detenerme en el segundo que ustedes deseen.
No, está bien, es aclaratorio e importante. Ujú. Sí. Entonces, sí, también nos sirve un poquito para desromantizar de los dos lados, porque sí he conocido a mucha gente sí he conocido a mucha gente que me ha dicho que tiene que ser muchísimo más fácil el náhuatl por ser una lengua indígena, con evidente componente racista en eso. Y otras personas que me dicen todo lo contrario, que no, yo lo he escuchado muchísimas veces y es complicadísimo y se requiere no sé qué para poder hablar esa lengua. No es cierto, todas las lenguas del mundo son habladas por genios y por personas con retraso, con discapacidad cognitiva, ¿sí? O sea, yo he conocido a muchas personas con discapacidad cognitiva que hablan náhuatl. O sea, las estructuras son independientes de la capacidad intelectual y todas las ideas posibles para un ser humano son explicables en todas las lenguas. Bien, bien. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Perdón, que Podemos volver, nada más me quedé con una duda, culpa de porque ustedes. igual se me cortó como un poquito la transmisión del compañero. El yo te quiero, pero tú corres, no sé si, por ejemplo, es Nimitz, Neki, Yese, pero ahí le metemos el ti sin Winnie. Sí, Ok. sí, así es exactamente. O sea, sirvió como ejemplo de Ujú. utilizar de manera diferenciada una fórmula para una y otra fórmula para la otra. Nimitz, Neki, utilizamos una fórmula de 3 casillas para el primer verbo porque ya sabemos que es transitivo y utilizamos una de 2 casillas para el siguiente porque ya sabemos que es intransitivo. Y en eso se basa todo lo que hemos visto ahora. Todo es ese simple cambio de formulita. Simplemente vamos a ver un verbo, vamos a identificar si va para el lado de los transitivos o de los intransitivos, y pues si se va para el lado de los intransitivos le ponemos velo y vestido blanco, y si se va para el otro lado le ponemos frac negro con corbata de moño. Los vamos a tratar diferente, ¿sí? Y evidentemente existirán aquellos que se pasen del lado al cual lo hemos mandado y eso va a requerir su proceso. Ok, ¿podemos hacer otro ejercicio? Es que tengo una oración que quisiera traducir. Vale, perfecto, hagámosla. Yo siembro flores para ti. O, ¿No se puede? vale, sí, sí se puede. ¿Cómo sería yo siembro flores? Vale, a ver, primero nos estamos adelantando un poquito porque no hemos visto todavía de manera formal aquí en clase cómo se hacen los plurales. Pero ya sabemos que es xochitl, ¿verdad? Flor. No. Y que su plural va a ser xochime. Xochime. Mm, Entonces, ¿cómo sería yo siembro flores? Ni toca. ¿Sembrar es transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo. Exacto, entonces, ¿qué es lo que nos hizo falta? Jugar el verbo. Nos hizo Digo, falta añadir. añadir una casilla, ajá. ¿Qué es lo que siembro? Chime. Ellas. Ellas. Ajá, ellas son las flores. Entonces, ¿qué persona es María? Tercera singular. ¿Singular? Perdón, tercera plural. Correcto. ¿Y cuál es la casilla que nos toca, perdón, cuál es la partícula que nos toca para para tercera plural? En Kin. el caso. Exacto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ni toca. Kin. Xochime. Ni toca king, no. En el orden que van, que por eso se llaman primera casilla, primera tabla, segunda tabla, Bien. verbo hasta el final. ¿Cómo nos quedaría? Con calma. Mm,
Pues sigue mi verbo, según yo. O sea, es ni, toca. No. A ver, vamos a subir otra vez acá y vamos a ver dónde están las casillas. Aquí. Vamos a hacerlo con otro que sería, por ejemplo, el verbo mati, que es sentir, porque lo vimos hace poquito y no lo puse. ¿Quién, y digamos, yo lo siento? Pero sentir literalmente, no de un pesar, esa es otra cosa. Yo lo siento. Ni mati. Sentir y también saber, ¿eh? O sea, significa las dos cosas. Nikmati también puede significar yo lo sé. Usémoslo como saber. Eh, Primera casilla, ¿quién hace la cosa? Ni. El verbo hasta el final. La información la lleva al principio. Después, como es transitivo, segunda casilla con segunda tabla. No los puedo mover de orden. No me van a dejar ponerlo en otro lado. Me va a caer la policía del náhuatl y me van a pegar con garrote de guayabo. No voy a, no voy a moverlos nunca. Entonces, en el caso de, por ejemplo, ¿quién es el que siembra? Yo. Pues ni. Mm, ¿Sí? ¿Qué es lo que siembro? las flores. Flores, que pertenecen en nuestra segunda tabla a kin, ¿verdad? Acá. Sí. No, la lengua no me da libertad, no es opcional en dónde voy a poner ese kin. Lo tengo que poner aquí en medio porque aquí es donde he puesto, aquí va el objeto, aquí Ujú. va a quién se le hace y no lo puedo mover. Kin va a ir aquí, sí o sí. Y aquí va a ir nuestro verbo, toca. ¿Sí? Ok. Entonces me va a quedar ni kin toca y el orden no se mueve. Nunca voy a poner mi marca de objeto después. El verbo no puede ir en medio. No va en medio nunca. Ya. Ujú. O sea, perdón que haga tanto énfasis, Mm, pero es que no va a ocurrir. claro. No, y es que es la estructura. O sea, a mí como que mi mente, como dicen, transformo a castellano y lo quisiera traducir tal cual, pero pues no es Ujú. así. Tiene una estructura diferente. Me tengo que acostumbrar. Me está Sí, costando. lastimosamente aquí no hay negociación. O Sí. sea, hay que acostumbrarse. Es como, a mí también me llamó mucho la atención en los primeros momentos que se tenían que se tenía, por ejemplo, la estandarización ortográfica del Náhuatl del Salvador. Mucha gente llegaba diciendo, a mí no se me consultó para esto. O sea, yo quisiera haber participado y quiero intervenir. Y es como, a ver, cuando estamos aprendiendo inglés no llegamos con esa actitud, no llegamos a querer cambiar las cosas para que me convenga. Pues bajamos la cabecita y aceptamos que las cosas son como son. Y pues lo mismo nos toca para todos los idiomas, ¿no? Y aquí va a tocar aprender a pensar de otra manera. Sí. Y está bien. De hecho, es mucho mejor así. Sí, sí. También da una ventaja ya hablar otro idioma antes, pero no hay ventaja absoluta. Pero sí, el haber aprendido, pues, lo que pasa es que también inglés y francés son lenguas más cercanas al castellano, sobre todo francés, son lenguas más cercanas al castellano y no piden tanto este ejercicio de plasticidad cerebral. Pero como les digo, vamos tranquilitos, vamos lentos y no hay ninguna prisa. Todo el tiempo que tengamos que utilizar para manejar estos conceptitos, lo utilizamos y ya luego continuamos con lo siguiente. Vale. Además, ya cuando llevemos más o menos unas 4 clases de esto, van a ver que nadie se queda en esta parte, o sea, siempre termina sabiéndose dominar bastante bien. O sea, no es necesario meterle presión, solo tiempo. Ok, O ok. sea, tiempo de trabajo. O sea, hay un enorme problema con los sistemas educativos actuales y es que la gente cree que se puede estudiar más fuerte. Y Ujú. eso no funciona. Estudiar más fuerte solamente significa ponerse más ansioso estudiando lo mismo, la misma cantidad de tiempo.
Entonces simplemente no me gustaría para nada que esto se convirtiera en una herramienta de terror para alumnos, como si lo es, por ejemplo, la matemática a nivel universitario, que termina haciendo que la gente se sienta muy mal y lo asocie con emociones negativas. Entonces, por sentirme mal estudiando, no voy a estudiar mejor. ¿Sí? Todo con súper calma para poder sacarlo adelante bien. Cierto. Entonces solamente es dedicarle un poquito de tiempo. Y nada de ansiedad. De acuerdo. ¿Bien? Bien. Vale. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Me puedes explicar cómo se armó la oración de yo te quiero, pero tú corres? Ok, muy bien. Primero vamos a comenzar con la que armamos, con yo te quiero, ¿no? Vamos a quitar estos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la valencia de nuestro verbo. En este caso, el verbo neki. Ya les había dicho que le ponemos un guioncito aquí, porque, por ejemplo, si tenemos un verbo intransitivo, como por ejemplo, paqui, significa reír. Aquí, cuando pongo la palabra paqui, estoy diciendo él o ella ríe. Así que esta palabra sí existe en náhuatl, como palabra real. En cambio, si pongo neki, este verbo es transitivo, por lo cual va a necesitar de dos elementos, una conjugación y un marcador de objeto. Y como ninguno de los marcadores de objeto es cero, nunca voy a encontrar la palabra neki suelta en la lengua. Siempre va a llevar, ya que aquí sí puede haber cero, por lo menos un ki-neki, porque ya saben que le tengo que poner una i porque comienza con consonante. Así que esta palabra no existe realmente en la lengua, por eso le vamos a poner el guioncito cuando sean transitivos, además de que para que sean pedagógicamente más fáciles de identificar cuando los veamos sueltos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, tenemos que el verbo neki es querer, ¿bien? Los verbos transitivos, como son aquellos que necesitan un complemento, vamos a desarrollar a quién se le hace la cosa, pero primero, ¿quién hace la cosa? Si digo yo te quiero, ¿quién hace la cosa? Yo. Entonces, como la hago yo, mi primera casilla la tengo que rellenar con mi tabla número 1. Es la que tengo aquí arribita. En esta tabla número 1, quien hace la cosa soy yo y me aparece ni. Así que como me aparece ni, la vamos a venir a poner acá. En esta segunda, tengo que poner a quién se le hace la cosa, y como en este caso sos vos o tú, o sea, es segunda persona en general, voy a ver en mi tabla número 2, la que tengo aquí abajito, cuál corresponde a segunda persona, o sea, cuál corresponde a vos. Y es mits. Ni mits, neki. Yo a vos querer. O yo a ti querer. Ni mits, neki. No puedo saltármela, tengo para todos los verbos transitivos que decir quién hace la cosa con su conjugación, el marcador de objeto me tiene que decir a quién se le hace la cosa y neki, que va a ser el verbo, o sea, la cosa que se hace. Bien, en cambio, para el verbo intransitivo, que es aquel que se puede hacer solo, sin necesidad, o sea, que tiene valencia nivel 1, o sea, no le vamos a poner complemento, o sea, como por ejemplo en este caso, tsikwini, que es correr. Me equivoqué acá. Ok. Tsikwini, que es correr. Acá le vamos a poner el de segunda persona, porque es tú corres, vos corres. Ti tsikwini, porque aquí solamente tenemos tabla número 1 de conjugación. No hay en medio nada. Entonces, Titsiquini nos queda como vos corres. Y evidentemente lo vamos a poner en una única palabra. Así que nos va a quedar como
Nimitzneki, Yese Titsikwini. Yo te quiero, pero vos corres. ¿Sí? Sí. Vale, por entrar tarde, igual la clase se puede ver ahorita que la suba. La voy a terminar subiendo a YouTube también, junto como hicimos también con la primera. Y ya saben también que las preguntas se pueden hacer llegar al grupo de WhatsApp y que ahí se van a responder también de cualquier forma. ¿Cuándo Duda, subes la clase? ¿Perdón? ¿Cuándo subes la clase? Se sube exactamente antes de grabar la siguiente. O sea, acabo de subir la clase anterior y esta se sube al comenzar la de la siguiente semana. O sea, vamos con una semana de retraso subiéndolas. Yo tengo una pregunta. Moni, ¿tú me agregaste en un grupo de WhatsApp? Es que no supe si fuiste tú o alguien más. Sí, era para ponernos de acuerdo en el horario, pero ya lo hablamos. Ok, si quieres, para agregar al chico de hoy, si quieres, y no sé si quieres que te comparta mis apuntes de hoy, te sirven de algo. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Vale. maestro. Vale, bueno, entonces si ustedes quieren, nos podemos quedar hasta acá o seguimos un ratito como ustedes quieran, porque comenzamos como con 20 minutos de retraso también. Yo estoy bien. Yo la verdad quisiera revisar todos mis apuntes porque no sé por qué, porque le decía, no me acostumbro a la estructura. O sea, lo vi en la clase de la semana que tuvimos en Semana Santa y la estructura mi cerebro no la capta, no la retiene. Tengo que hacer ejercicios, yo creo. Sí, yo creo que una forma bastante lúdica de hacer ejercicio con esto es usar de estos. ¿Dados? Sí, Ok. o sea, se le asignan, escoges un verbo que tenga que ver con emociones, como lo que te decía de amar, de abrazar, etcétera, porque eso se puede hacer con todas las direcciones, ¿no? Sí. Entonces a uno de los dados le vamos a, le vamos a adjudicar la tabla número 1 y al otro la tabla número 2. Entonces si te cae, por ejemplo, o sea, los números superiores son plurales. Si te cae, por ejemplo, 6, sería Yehuantin, ellos o ellas. ¿Quién hace la cosa? A quien se le hace la cosa, pues tienes aquí tu tabla número 2 y siempre el verbo al final. Y eso te puede servir para hacer ejercicios rápidos y sencillos. Ok. Sí, es una buena idea. Ujú. A menos que te salga el mismo. Si te A sale ver, el un mismo, ejemplo. si te sale el mismo, entonces se tira por segunda vez el otro dado porque todavía no hemos visto reflexivos, todavía no hemos visto cómo decir yo me hago a mí mismo esto. Cierto. Ujú. Ok. Pero eso lo vemos en la clase que viene. Así que también nos va a servir. O sea, con daditos se puede practicar bastante fácil esto. Bien, bien. Ujú. Muchas gracias. ¿Vale? Perfecto. Bueno, entonces por el momento me despido y les agradezco mucho su participación, esperando que esto continúe por mucho rato y que podamos hacer una pregunta. ¿Ustedes están en Ciudad de México? No, yo no. Rayos. Yo sí. Estaba pensando que podría ser para terminar o en un punto intermedio, que era como habíamos dicho, que cercano a septiembre, podríamos hacer una visita a Milpa Alta. No, yo no. Bueno, pero a lo mejor el resto sí estaré bien, sí. Sí, estaría bien. Sí, vale, perfecto. Entonces, hasta entonces, perdón, hasta la semana siguiente y por el momento me despido y se les agradece. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. En- Entonces, yo creo que ya no voy a entrar a las clases, nada más voy a ver la grabación porque pues así me pierdo totalmente. O sea, sí necesito ver la clase desde el principio. Bueno, ok, está bien, se agradece. Gracias. Bueno, nos vemos, maestro.